Bueno, esta es la primera clase y vamos a ver el marco teórico y en dos partes, ¿verdad? La idea de esta clase es de que podamos leer tanto el texto que estamos usando, ir leyéndolo, ir comentando y también ir, eh, quiero ver, ah, no sé si oyen, hay como una avioneta, yo oigo la avioneta, pero No, pues, no, porque esta cosa supuestamente solo tiene que agarrar lo que estoy aquí enfrente de mí, pero sí, yo sí, oigo sí lo que se está oye, pasando afuera. ¿Sí? sí se oye. Sí, sí. Es raro porque la avioneta, como a 800, a 800 metros de mi casa, hay una autopista de césped, de avionetas. Eh, eso es lo raro. Pero bueno, entonces, el recorrido interpretativo. Eh, Vamos a ver la arquitectura de la comprensión bíblica. La hermenéutica es algo que ustedes saben que ese término viene del griego. O sea, que ustedes se acuerdan del dios Hermes que lleva los mensajes de los dioses a los seres humanos. Pues aún cómo se tiene que interpretar toda la Ilíada y todo eso, los escritos griegos, eso también implicaba interpretación. Y ahorita no lo vamos a ver, pero me acuerdo cuando se hace, yo he hecho hermenéutica filosófica y tomé una clase hace tiempo en una universidad acá, porque yo quería saber, San Agustín habla acerca también de lo que uno piensa, qué es lo que sale de la boca. Y ustedes se van a dar cuenta que hay veces que, como cuando decimos, no tengo palabras para decir lo que hay aquí. Y aún Pablo dice, en 2 Corintios, cuando habla que su viaje al cielo, que no hay palabras humanas para expresar lo que él quisiera decir o lo que él experimentó. Entonces, hay veces la hermenéutica, bueno, no a veces, la hermenéutica nos ayuda a comprender lo que estamos leyendo y también ponerlos en palabras. Porque ustedes han oído eso de que la hermenéutica va bien junta con la exégesis. Pero ustedes alguna vez han oído eso porque lo dijo alguien, ¿a quién se lo oí? Y me quise levantar y corregirlo, pero dije, no, ¿para qué? Lo vi en un video y está en vivo, que dice de que cuando Pablo dice que el cuerpo de muerte que él acarrea para un lado y para otro. Bueno, Rick Warren fue el que inventó y él tiene un doctorado en ministerio, lo hizo en Fuller, en uno de los seminarios mejores, pero él se inventó esta historia de que cuando él dijo esto, yo no sé dónde, nunca le he preguntado a este hombre, a Rick Warren, el que escribió La vida con propósito, él dice, él cuenta de que en el Imperio Romano, cuando uno asesinaba a una persona, lo que hacía es que lo amarraban al cuerpo de uno y uno tenía que andar caminando con ese cuerpo por todos lados hasta que se pudriera. Y lo probable era de que como eso era pudredumbre, ustedes saben, si una persona no se baña se enferma, ¿verdad? Por eso es que en el tiempo medieval es cuando, ayer lo que dije bueno, ayer para mí, en el live de ayer dije, la gente sueña con volver al siglo XVI, a los 1500. Bueno, en el siglo XVI estaba la peste y una de las razones porque había la peste es también por la higiene. Entonces, el que quiera regresar a eso, imagínense, la mujer de Lutero se murió de la peste, si no me equivoco, también la esposa de Calvino también se murió de la peste, o personas de Ginebra se murieron de la peste, y mucha gente quiere regresar a esos tiempos. Eh, el, el problema es de que la gente imagina, no hace la exégesis, por eso, la exégesis histórica, qué es lo que pasaba en aquellos tiempos. Si uno no se baña, se muere. Bueno, en fin, entonces se ponía se le pone en el cuerpo de muerte y uno anda caminando y si uno se va a morir, ¿por qué? Porque todas las infecciones, toda esa podredumbre, lo putrefacto, como a algunos les gusta decir, lo infecta a uno y se va a morir. Eh, lo tremendo es esto de que no hay ninguna prueba histórica que los romanos jamás hayan hecho tal cosa. Le he preguntado a expertos de ley romana, no existe tal ley para castigar a una persona. No existe tal cosa. Pero muchos hermanos y personas como Rick Warren
que ha vendido unos libros que más se han vendido, que más se ha vendido en la historia del cristianismo, Una vida con propósito. Ellos promueven eso y los pastores creen ciegamente lo que él les está diciendo. Entonces, tenemos ese problema de que la hermenéutica nos obliga a ir a ver, si lo que se está diciendo es cierto. Nos obliga a pedirle al que está igual a mí, aquí está, el que estoy yo proponiendo, ¿de dónde sacó eso, hermano? O pastor, mire, usted acaba de decir tal cosa, y esto yo sé que Vero me dice esto bastante, y que en Latinoamérica se tiene al pastor muy alto, y aquí no, aquí el pastor es uno del montón prácticamente. Bueno, quizás en unas iglesias quizás sí se tienen alto, pero aquí el pastor, ajá, ¿y por qué dijiste tal cosa? Por ejemplo, en mi iglesia teníamos antes 3 doctores. Un doctor en, eh, doctor en ciencia. Él trabaja con CSIRO, que aquí en Australia es donde hacen todas las cosas de ciencia, donde investigan lo del COVID, por ejemplo, espacio y todo eso. Entonces él trabaja y él siempre está viajando. Él es de Hong Kong, él nació en Hong Kong, pero la mamá era de Corea y el papá era hongkonés. Y ahora está en Australia, vino a hacer aquí su PhD aquí en Queensland. Y aquí se quedó, se casó con una china también. Pero en fin, Wilson se llama él. Entonces, él no le gusta meterse en las cosas que el pastor predica. Él dice, no, yo no he estudiado eso. Que es bien tremendo porque, como él dice, él es científico, eso es lo que es. Él es científico, pero no le gusta meterse tanto en teología porque él dice, yo no he estudiado teología. Muy contrario a otras personas como vieron el live ayer, que es que lo vieron. Entonces, teníamos a otro que era psiquiatra. Él era psiquiatra y era el jefe. Él se movió. Era el jefe de todos los psiquiatras del oeste de la ciudad de Melbourne, del West, David Fenn. Y teníamos su esposa también, que era doctora, médicos. Y teníamos otro que no me acuerdo, que parece que era ingeniería. Bueno, entonces, en nuestra iglesia, y ahorita en nuestra iglesia, yo que estoy haciendo la maestría ahí en Ridley, y que he estudiado en la iglesia, yo terminé haciendo mi estudio, ellos me pagaron bastantes cosas para terminar mi estudio, y tenemos a este hermano brasileño que está haciendo una maestría en teología también, y el pastor que tiene una maestría en teología, maestría en ministerio. Entonces, muchos de nosotros, hay veces cuando yo termino de predicar, lo que no le gusta a un hermano es que yo me tardo 5 minutos más a veces. Eso es australiano ya, señor. Y cuando yo me pongo en la puerta y me dice, Luis, you took too long. Solo porque que Luis, me tardé mucho solo por 5 minutos. Bueno, entonces aquí en Australia, al menos en mi congregación, al pastor sí se le paga, se le tiene estima, pero se le dice cuando no. La gente tiene la libertad de decirle cuando no está de acuerdo. Y aún al predicador en mi caso. Pero en Latinoamérica no. Pero uno tiene que decirle al pastor, ayudarle al pastor, si uno sabe algo, decirle, y no solamente al pastor, sino al predicador. Y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hacemos todo esto. Bueno, la introducción. Y cuando empieza el capítulo, vemos que uno en Etiopía, un anciano, lee a David y Goliat. Y si ustedes se fijaron, ahí es donde entra un anciano sorbe o sirve. Sí, yo aquí le puse, aquí tengo en el libro, sorbe o sirve. Yo le he encontrado unas cuantas cosas malas. Bueno, Buenos Aires, dice ahí. Una mujer reflexiona sobre el Salmo 1 en el autobús. En Seúl, y miren que las puso malas, miren dónde pone Seúl, que es San Diego. Un ejecutivo medita en Romanos 5 en un avión. En San Diego, una universitaria lee Marcos en su portátil. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra meta es entender el significado que Dios quiso darle al texto, no crear el nuestro. Esa es la situación de nosotros. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí ahora? Sí, pero primero como lectores responsables que somos y líderes de iglesia o hermanos que estamos ahí sentados en la banca que queremos queremos ayudar a nuestros otros hermanos. Lo que queremos es entender el texto y entonces podemos entender qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Eh, es como el chiste que siempre se dice, que alguien abrió la Biblia y que encontró y Judas se ahorcó.
¿Dios me está hablando ahí o está narrando algo? Porque acuérdense, hay gente que sí hace, hay gente que hasta el día de hoy siempre lo han hecho, que abren la Biblia y lo primero que... Jefté fue uno de esos que no abrió Biblia, pero dijo, Señor, si me das la victoria, te voy a dar lo primero que salga de mi casa. Y lo primero que salió de su casa fue su hija, que era su única. Entonces, estos problemas siempre han estado. Prometiendo a Dios o poniendo, Dios, háblame. Y uno, como ya se comprometió que Dios le va a hablar y hable la Biblia y imagínense que es un pasaje de infidelidad, por ejemplo, que Dios me está diciendo de que soy infiel. Entonces, nosotros queremos a veces que Dios nos hable y Dios ha hablado, ya, pero habla en un contexto. Dios habla dentro de parámetros. Ha hablado por medio de la Torá, por medio de la ley, ¿verdad? Pero también habla a través de una historia. El buen samaritano es un ejemplo. No, muchas veces el contraste entre los evangelios y las cartas paulinas, por ejemplo, es de que Dios nos habla en los evangelios por medio de la vida de Jesús. También nos dice qué hacer y qué no hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encontramos Jesús reforzando ese mandamiento que está en el Antiguo Testamento. Pero en Pablo encontramos, haced esto, hagan lo otro. Es diferente. Es diferente. Son preposiciones, mientras que Jesús es su vida la que nos enseña cómo ser. Él amaba a sus enemigos. Pablo nos dice que hay que amar a los enemigos, pero Jesús mostró su amor cuando estaba en la cruz, que dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Entonces, por eso es que dentro del evangelicalismo, más que todo dentro del evangelicalismo que ha sido impactado por la reforma que en Latinoamérica, vemos que se enfatiza demasiado las preposiciones, hacer esto, hacer lo otro, pero no tanto el imitar a Cristo. Porque aún Pablo dice, imitame a mí en lo que yo imito a Cristo. Y nosotros no queremos imitar a Pablo en lo que él imitó a Cristo. Nosotros queremos imitar a Pablo siempre en lo que él le tiraba a los herejes o cosas así. En eso queremos imitar, pero no queremos imitar a Pablo en 2 Corintios, donde él está aguantando la crítica de los de Corintios. Y Pablo está destrozado, él se siente mal, él se siente que lo han traicionado. Pero Pablo ahí está imitando a Cristo en el sentido de que está tomando el oprobio como Jesús tomó nuestro oprobio. ¿Me entiendes? Eso la hermenéutica nos ayuda a entender. Nos da como una una advertencia que tenemos que tomar el texto en serio. Bueno, el problema, estamos separados de los receptores bíblicos por cultura. Aún, ¿cómo se llama? La cultura china y la cultura, hablando de cara de burro aquí, que Vero que Vero y Fernando están allá en Argentina. ¿Cómo se llama? La cultura de China, bueno, de China y Corea, ustedes saben y en Vietnam, están queriendo que quitar la cultura de comer perro. Aquí en Australia, aquí en Melbourne, Footscray, antes le decían vietnamata. No, en Cabramata hay un, ¿cómo se llama? Hay un suburbio que se llama Cabramata, pero le decían vietnamata porque todos los vietnamitas estaban ahí. Y aquí era Footscray. Ya hoy ya están llegando otra gente, hasta blancos de vuelta están llegando a ir a Footscray. Porque dos que trabajan conmigo son blancos. Ellos compraron ya casa en Footscray. Y también un español, Oscar, se llama él. Oscar, casado con una vietnamita, nacido acá. Ella, ¿cómo se llama? Ellos viven ahí en Footscray. Entonces, un fenómeno que pasó en Cabramatta y pasó y le estoy contando cosas de aquí a Australia, ¿verdad? Y pasó en Cabramatta en Sydney, en un suburbio de Sydney, y aquí en Footscray, que es un suburbio aquí en Melbourne. Los perros desaparecían. Los perros desaparecían en Footscray y en Cabramatta. ¿Por qué? Porque tomaban a los vietnamitas, los chinos y algunos asiáticos de esa área, agarran los perros y se los comen. Dice, el perro anda ahí solito, bienvenido seas. Vas a terminar en mi sartén o en el barbecue, no sé. Imagínate qué feo, qué feo. Y los coreanos ya están pasando leyes para que ya no se pueda hacer eso, que solamente se pueda comer perro en restaurantes.
cosas de que yo nunca comería también. Y me acuerdo cuando en Chile, ahorita no tenemos ningún chileno ahora en la clase, cuando en Chile hay empanadas chilenas, si ustedes han comido eso, es carne molida. Y la situación es de que la empanada chilena se dieron cuenta que era carne de perro porque tenía un chip y era un chip de perro. Y pusieron pip y el chip aún trabajaba y salió que el perro perdido. Entonces, miren que la diferencia de, de cultura, una cultura totalmente diferente. Idioma. Ahora que estoy aprendiendo hebreo, ¿se acuerdan cuando dice la Biblia que los lomos salió de los lomos de alguien? Es decir, los lomos son de aquí, va. Pero aprendí en el hebreo esta semana que no habla de los lomos. En el hebreo dice de esta parte es que es lo que se está refiriendo, la parte de enfrente. Aquí por la barriga, por decir así. No dice los lomos. Pero nosotros en español no existe eso. Ese concepto no existe. Entonces le pusieron lomo. Entonces yo dije, qué tremendo esto. Qué tremendo. Yo hasta 53 años casi me doy cuenta de todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque ya estoy yendo más profundo con respecto a lo que está estudiando. Y tiempo. El tiempo, cómo nosotros vemos las cosas, cómo nosotros consideramos las cosas, cómo se miraba la mujer, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, no lo miramos ya. Y a mí me llama la atención de aquellos que aún quieren que la mujer sea puesta aplastada dentro de la comunidad cristiana. Bueno, tenemos que también entonces hacer lo mismo con los esclavos modernos, que somos nosotros que estamos trabajando a un jefe, que dependemos de él para que nos pague, o de la compañía para que nos pague. Pero no hacemos eso. Nosotros sí queremos mantener ese estatus, ¿verdad? Pero no la mujer. Entonces, todo eso. Y lo que el libro dice es que es un río. Es un río, ¿cómo se llama? Que nos separa del texto. Es un río y eso es lo que nosotros tenemos que saltarnos el río, ¿verdad? Y paso 1 y 2, el pueblo original y la anchura del río. Dice, paso el comprender el texto en el pueblo de los receptores. ¿Qué significó el texto? Y esto es lo más importante. Es súper importante. El pueblo original y la anchura del río, porque el pueblo del Antiguo Testamento hacía cosas porque ellos estaban, y eso lo dice en la página 34, dice, en otras palabras, la situación teológica de los dos grupos es distinta, tanto el grupo del Antiguo Testamento al grupo del Nuevo Testamento. Entre nosotros y los preceptores del Antiguo Testamento existe una barrera porque estamos bajo pactos distintos. Y esta es otra cosa, y ahí es donde uno ya empieza a cuestionar las cosas de dispensacionalismo, milenialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, porque no solamente el texto dice tal cosa, no, cómo se interpreta ese texto dentro de su contexto, cómo ellos lo entendieron. No solamente citar textos, tirar textos. Ustedes saben que esa es mi crítica a muchos, que parecen metralletas citando textos y solo porque están citando textos creen que ya ganaron el debate, ¿verdad? Pero no es así. Aún en nuestros días muchos cristianos no son conscientes de cuál es su método de interpretación. Frecuentemente emplean un acercamiento que podríamos llamar intuitivo o que parece correcto. Y esto lo vemos mucho en los autodidactas. Y siempre hablando de esto. El autodidacta es como que es algo de moda, o sí, siempre ha existido, pero ahora con el internet se ha hecho más de moda. Nadie interpreta el texto como yo, dice. No, sí. Ya los herejes de la antigüedad han interpretado el texto como vos. Pero lo que pasa es esto de que como no estudiaste, no te das cuenta. Y como no estás interesado en estudiar, no te das cuenta. Entonces, es bueno estudiar la historia de cómo se ha interpretado los textos. ¿Ok? Y eso sería, y esta clase va a introducir, si usted lee el libro, va a introducirle a esto, pero no es de eso. Específicamente hay algo que se llama hermenéutica histórica, donde uno va estudiando todo cómo y hay buenos libros, hay buenos comentarios que hablan eso. Estoy yo pensando, hay comentarios que dicen, que le explican a uno, digamos, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? El ángel, que el rey de Tiro, por ejemplo, el rey de Tiro, mejor, ya está hecho un video acerca de eso, que el rey de Tiro es el diablo. ¿Verdad?
Y como lo he dicho en mis videos, eso no salió, ese pensamiento no salió hasta en los años, hasta el siglo IV, V de la era cristiana. O sea, que Jesús jamás pensó que el diablo era el rey de Tiro. Nunca pensaron ellos eso. Jamás. Pero eso en ciertos, en ciertos, en ciertos sistemas de interpretación bíblica es un hecho. No se cuestiona, no se piensa cuándo salió ese modo de pensar. Y estoy hablando del punto aún de nosotros los cristianos, ¿va? Vamos a hablar también del Antiguo Testamento. Entonces, eso influye desproporcionadamente cómo interpretamos los últimos tiempos también. Porque el origen de Satanás. Y la Biblia no está hablando del origen de Satanás ahí. Nada. Eso es algo impuesto que nosotros los cristianos lo hicimos. Es lo que dice Gordon Fee con respecto a que el camello, el que no, ¿cómo se llama? Que el camello no va a entrar el ojo de una aguja. Y alguien se inventó, Teofilacto parece, así se llama. Teofilacto se inventó de que en Jerusalén había una puerta que se llamaba la aguja. Y los camellos se tenían que hincar para entrar ahí. Teofilacto nunca fue a Jerusalén. Él no sabía lo que estaba hablando. Pero él se inventó eso y mucha gente agarró papa, por decir así. Y así es como piensan. ¿Me entienden? Entonces ese es un problema grandísimo. Es un problema grandísimo de no saber el contexto. Nunca se ha encontrado tal puerta, la aguja. Nunca se ha encontrado eso. Pero por muchos años, más de 1000 años casi, la gente ha creído y sigue repitiéndolo. Yo lo he oído tantas veces. Entonces, la hermenéutica nos enseña a cuestionar, bueno, ¿y usted de dónde sacó esta idea? ¿Verdad? Entonces, paso 1, comprender el texto en el pueblo de los receptores. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es analizar gramática, contexto histórico y literario. Y así sintetizar el pasado, en pasado. Esto es lo que muchos, porque voy a mencionar el nombre porque es lo que más se menciona en español, pero en inglés, en inglés no se menciona esto, pero es lo que hace Antonio Piñero, por ejemplo. Él agarra todo esto y hace y ahora voy a hacer ¿cómo se llama? Una frase que se ocupa, pero siempre me acuerdo que N.T. Wright lo dice siempre, la reconstrucción histórica de los hechos. ¿Cómo podemos reconstruir históricamente lo que pasó? Yo he hablado acerca de que ahora las cosas son bárbaras, ahora pueden decir el día que se quemó cierta ciudad, o aproximadamente con más seguridad, digamos, cuando se quemó o cayó Jericó y cosas así, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque si se quemó, pueden ver ciertos porcentajes de cómo han quedado calcinadas las cosas, entonces pueden imaginarse o pueden deducir el tiempo. Es tremendo lo que están haciendo ahora. Así que tenemos que analizar la gramática y eso en el capítulo 2 lo dice más de cerca. Ahorita es una introducción de todo lo que se va a hablar. El contexto histórico también. Nosotros no estamos viviendo 3000 años atrás, 3200, 3500 años atrás, o 2000 años atrás en el caso de Jesús. No, nosotros estamos muy alejados. Y literario también. Nosotros, cuando dice la palabra, y eso es un ejemplo que hay en el capítulo 2, la palabra de Dios es como una lámpara. Es lámpara para mis pies. No es que sale, ¿cómo se llama? Voy a agarrar esto, la palabra de Dios, y voy a agarrar esto y voy a andar así para que me dé luz, así, ¿verdad? No, o sea, es una forma literaria de decir de que me va a iluminar, que me va a ayudar a seguir mi vida. No es que salga luz de ¿cómo se llama? De la palabra de Dios. Y eso lo puedo hacer, o lo puedo, ¿cómo se llama? Lo puedo, digamos, aquí está la Biblia, ¿ves? Esta es la Biblia, ahí está la Biblia en mi teléfono, y como he hecho un poco de luz, pero eso no quiso decir la Biblia. Eso no está hablando de eso la palabra de Dios.
porque alguien me lo dijo una vez. En inglés me dijo, sí, la Biblia es la lámpara, porque cuando yo voy al baño en la noche y estoy leyendo la Biblia y le doy vuelta a esto y ahí para no molestar. Ah, dije yo, ¿de qué estás hablando? Le dije yo, eso no, ya me estaba molestando. Dice, van a decir que tienen mal configurado el idioma los hermanos. Ah, de eso no entiendo. No entiendo ¿cómo se llama lo que dijiste ahí? Estábamos ahí con Baruch mandando cosas en otros idiomas, entonces. Ah, ya, ok. Ah, bueno. Sí. Eso fue hace un rato. Estaba Ah, ya, probando sí. estaba probando mi polaco ahí. Ah, estás hablando polaco, es que vos hablas en lenguas. Dzień dobry, yeah. Tak, pan. Mm. Bueno, ¿cómo se llama? Entonces, aún en Polonia, me imagino que hay cosas culturales que te han chocado también. Y eso que estamos hablando del siglo XXI, contemporáneos. Sí, hay cosas que uno en Latinoamérica lo tiene muy marcado, pero acá no, totalmente. Exacto. Entonces, el paso 2, medir la anchura del río que hay que cruzar. Y aquí está la cosa. Hay que cruzar la cultura, el lenguaje, el tiempo, la situación y teológicamente, bien importante esto, los pactos. El antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto, no estamos en el antiguo pacto. Y eso es lo que tenemos que tomar bastante en cuenta. Aquí cita, en la página 37, cita Models for Interpretation of Scripture de Golden Gate. Yo tengo ese libro, me acuerdo que ese libro me hicieron leerlo para teología. Yo no sé por qué me hicieron leer ese libro para teología, pero es más que todo como hermenéutica, pero sí le enseña a uno los conceptos teológicos. Dice, yo quisiera solo leer lo que dice el libro en la página 37, en paso 1, comprender el texto y el pueblo de los receptores. Pregunta, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? La primera parte del paso 1 es leer cuidadosamente el texto y analizarlo, cosa que mucha gente dice, no, es que nosotros no podemos hacer eso porque en la palabra de Dios, si la querés entender, tenés que analizarlo. En este primer paso hemos de intentar ver todos los detalles posibles del texto, y esto lo va a ir explicando los siguientes capítulos. Se trata de mirar y remirar, analizando todo lo analizable, escudriñar la gramática, examinar todas las palabras importantes. El capítulo 2 lo dice. Hay que estudiar también los contextos histórico y literario, cómo se relaciona el pasaje en cuestión con lo que precede y lo que sigue. Y esto sería ya la teología bíblica. Entonces, ahí está la cosa hay que medir la anchura al río que hay que cruzar. Entonces, ¿qué es lo que nos divide? Tenemos que reconocer, primero, que tenemos un problema. Que no hablamos la lengua, no pensamos como ellos, porque no pensamos como hebreos, no pensamos como judíos del segundo templo, del primer siglo, no pensamos como esa gente. Entonces tenemos que reconocer nuestras limitaciones y tenemos que también ver cómo las podemos sobrepasar. Para eso se hace un puente. Y el puente de los principios, y eso sería cruzar el puente de los principios. ¿Cuál es el principio teológico que subyace en este texto? Ok, ¿qué es lo que uno aprende de que Jefté le prometió al Señor, si me das la victoria, lo primero que salga te lo daré en holocausto? Es que yo no voy a hacer esa clase de promesas. Por eso después en Eclesiastés dice que cuando uno vaya a la casa de Dios, tenga cuidado qué promesas, porque Dios se va a acordar de ellas. Acuérdense que eso dice. Yo a veces cuando leí eso, cuando era muchacho, yo me pregunto, ¿será que...? Y ahí es donde, yo no sé, quizás alguien me enseñó a mí a leer la Biblia bien, porque yo aprendí a leer con la Biblia. Pero alguien me acuerdo que en la escuela dominical, aparte de que me gustaba ir cuando era niño porque me daban unas galletas que me encantaban a mí, y hasta el día de hoy las busco, los colombianos las traen ahora aquí a Australia. Aparte de eso, siempre me puse a pensar, aún de 10 años decía, cuando yo leía eso de que en Eclesiastés, que uno tiene que tener cuidado cuando uno hace promesas a Dios, porque Dios se va a acordar. Dios no sé, yo no sé si alguien puede buscar ese versículo. Promesa. Promesa. Yo me acuerdo que, si no me equivoco, está en Eclesiastés. En los últimos versos. Vamos a ver aquí. Creo que ya lo encontré. Aquí está, Eclesiastés 5:4 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla,
porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas todas las promesas que le hagas. Eso lo dice en la nueva traducción viviente. Yo la que quiero es la Reina Valera, porque en la Reina Valera es que lo decía yo. Aquí lo tengo justo. ¿Qué dice? ¿El verso 4 o el 5? El 4 dice, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y el 5 dice, Ujú, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. ujú. Bueno, sí, esa es una de las cosas que tengo en mente. Entonces, Dios se va a acordar. Eh, El Aquí 6 es, está. Sí, sí, no dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. ujú. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Ahí está. Entonces, eh, dice Eclesiastés 9:2, dice, a la larga a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos. Entonces, la nueva traducción viviente. Estén o no ceremonialmente puros. Miren qué interesante, ceremonialmente puros. Las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato los que no lo hacen. Bueno, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. eh, ¿Cómo se llama? No hagas promesas 5:2, Eclesiastés, a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Entonces uno tiene que ser aún, con las palabras de uno se puede enredar con Dios. Entonces, al leer el pasaje de Jefté en el libro de Jueces, ¿qué es lo que me está enseñando? Que no debo, ¿cuál es el principio teológico? Que no debo hacer promesas sin cuidado. Eso, y ahí está. Ahora, la aplicación de eso, ¿verdad? Eso es diferente, pero eso es un buen principio. Dice, para cruzar el puente de los principios, dice, ¿cuál es el principio teológico que subyace este texto? Reflejado en el texto, intemporal, congruente con toda la escritura. Si no es congruente ofrecer holocausto a los hijos. En el pacto, en la Torá, en los primeros, en la ley, dice de que uno no puede entregar a los hijos como holocausto. Y ahorita lo voy a decir. Y esta es una de las cosas que hacen dudar a muchos de que los israelitas, porque en este tiempo no existían judíos, solo eran de la tribu Judá, pero no se les decía judíos, tuvieran la ley. Porque ¿cómo es que Jefté va a ser semejante promesa si en la ley dice explícitamente de que no se debe hacer tal cosa? O sea, que este pasaje de Jefté crea muchos problemas teológicos, en el sentido de que hay una ley que dice que no, acuérdense, en el Antiguo Testamento, ahí se me puede ayudar de vuelta, Baruch, que en el Antiguo Testamento dice de que no se debe de dar nuestros hijos a holocausto, a nada, ni al Señor. Aún vemos cómo en Génesis, cuando Isaac iba a ser dado en holocausto, el ángel viene y le dice, no, 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 le dice. Pero a Jefté sí se lo acepta. El texto ni lo deja claro tampoco. No se sabe si la hija fue a llorar su virginidad porque nunca le iba a casar o, no se, o porque la van a dar en holocausto. El texto lo deja totalmente ambiguo. Entonces, pero tenemos un precedente en Génesis de que a Dios no le gusta el holocausto de humanos. Nunca le ha gustado. Entonces, ¿por qué en Jueces sí? Aparentemente se dejó eso. Y ningún sacerdote llegó, hey, mira, Jefté, lo que vos dijiste está en contra de la Biblia. O Jefté, mira, ¿no te acordás que en la escuela dominical te enseñamos que esto no? Entonces, eso crea eh, dificultades teológicas. Y llega mucha gente a decir que, bueno, entonces no tenían la ley. No tenían la ley, porque entonces, ¿cómo ellos van a hacer eso? Entonces, la ley es cierto que fue hasta los tiempos de Josías que la escribieron antes del exilio o después del exilio. Mucha gente piensa, y esto solo estoy diciendo las posiciones, no es que yo me apegue tanto a alguna de ellas, de que
de que, como sabemos, que Crónicas, Reyes y Primero y Segundo Samuel se escribieron en el exilio, no se escribieron cuando estaban ahí en ese momento, se escribieron ya estando ya en Babilonia. Entonces, lo que sugieren es de que todo eso se creó, el Pentateuco se creó para, de toda la tradición oral, para poder mantener al pueblo junto. Y entonces, ahí para explicar por qué es que fueron exiliados. Y eso lo explico yo en mi clase de judaísmo el segundo templo. Todo eso. Así que, y esas son gratis, así que pueden ir a verlas. Ok, el paso 4. ¿Verdad que de una cosa, se fijan, de una cosa se puede hacer un gran problema? Un gran problema. Y la gente dice, es liberal, es liberal. Un momento, es que yo estoy pensando más detenidamente las repercusiones de lo que estoy leyendo. Eso no me hace a mí liberal, pero mucha gente se siente, eh, que su fe, su fe es una fe de niño, y si oye esas cosas, ellos se sienten mal, y por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Se fijan que ahorita, eh, que ahorita, ¿cómo se llama? Estoy hablando de estas cosas estas cosas casi nunca las digo en público, ¿verdad? Porque por eso es que usted está pagando. Está pagando también, ¿va? Para, que para oírme cosas que nunca las puedo decir. Y no porque, este es como se llama, conocimiento esotérico. No, simplemente son cosas de que si uno se lo está diciendo en público, la gente se va a escandalizar por estas teorías que han salido. Pero son teorías que salen del texto. Uno se pregunta, ¿por qué es que esto está pasando aquí? Si lo encontraste, el Baruch, lo encontraste la ley en el Antiguo Testamento donde dice que no hay que sacrificar a los hijos. No, porque oí que alguien estaba ahí viendo con Biblia, así que alguien pensé que quizás lo tenía ya. En el Antiguo Testamento dice que no hay que... Sí, soy yo, pastor, soy yo. Supongo, supongo que era Baruch porque yo escuché Sí, Sí, pues. perdón, eso. perdón. Ujú. Hay dos. En Deuteronomio 12:31 dice, no harás así Jehová tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece le hicieron Ujú. a ellos a sus hijos, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego en honor a de sus dioses. Y el 18:10 dice, es un texto conocido, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni Ujú. sortilegio, ni hechicero. Esos dos, Ujú. el Deuteronomio 12:31 y Deuteronomio 18:10. Ya ven, entonces ya en el Antiguo Testamento ya tenían eso, que bien explícitamente en contra de los dioses, Moloch, pero también a Dios no le gustaba. Tenemos, porque acuérdense que también Génesis es parte de la Torá. Génesis también, nosotros no lo vemos así muchas veces, pero es parte de la Torá también. Ahí tenemos un precedente de que no se tiene que sacrificar a nuestros hijos. Y en Jueces sí. Imagínense, salimos de, ¿cómo se llama? Del Pentateuco, nos encontramos con Josué y de repente, ¡pum!, de vuelta, ya están de vuelta haciendo todo lo que el Señor no le agradaba. ¿Por qué? Si tenían, bueno, nosotros también, nosotros tenemos esto escrito, lo tenemos traducido a nuestro idioma y no le hacemos caso también. Así que ese problema lo hemos tenido siempre. Ok, el paso 4, comprender el texto en nuestro pueblo. ¿Cómo deberían aplicar los cristianos de nuestros días el principio teológico? Y este es el salto hermenéutico. Un solo principio, múltiples aplicaciones diferentes, y me gusta cómo lo pone ahí, calles diferentes individuos. O sea que ya venimos del otro lado del río, ponemos ¿cómo se llama? Reconocemos las cosas que necesitamos para entenderlo, y eso nos ayuda a crear el puente. Llegamos al otro lado del río, y entonces cada quien va a aplicar ese principio teológico conforme a su cultura, conforme a su situación. En el caso de Baruch, que está ahorita en Polonia, eso es una cosa. Los que están en Argentina, los que estamos aquí en Australia. O sea que hay un principio teológico que se puede usar en diferentes. Y aquí es donde Rafael, como él es líder de una congregación, y Josué es grande en la congregación, entonces eh, ahí y en el contexto salvadoreño se tiene que implementar quizás esa forma de pensar diferente que en otro lado. Y no está equivocada, simplemente
Dios se está moviendo o Dios está haciendo algo diferente en ese lugar. Y bueno, entonces hay 4 pasos para entender a la Biblia, pero pasos bien, bien generales, ¿verdad? No son pasos que lo podemos hacer siempre. Y aquí está el paso, ¿qué significó el texto para los receptores? El segundo paso, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Y esos son los que tenemos que... Yo no soy el rey David. Yo no soy Abraham también. Yo no soy Josué. Y dicho sea de paso, vete, Rafael, y tu iglesia. ¿Cuál es el principio teológico que se expresa en ese texto? ¿Y cómo debería aplicar a los cristianos de hoy este principio teológico en sus vidas? Y una de las cosas es esto, de que, y da el ejemplo de José 1, del 1 al 9. El paso 1 es, Dios ordenó a Josué a sacar fuerzas de su presencia para conquistar la tierra prometida. Paso 2, no somos líderes de Israel. No vamos a Canaán, no estamos bajo el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque parte de sacar fuerza de eso era matar a sus enemigos. Y nosotros no. Y una cosa que digo yo, me acuerdo yo durante el tiempo de guerra, no sé Rafael qué edad tenés, yo tengo 52 este año, 53 voy a cumplir. Yo me acuerdo que en los últimos años de los 80, bastante en Latinoamérica, en Palabra en Acción, en aquellos tiempos, salió bastante música acerca de la guerra, que hay que pelear, que hay que luchar, que hay que... Y eso reflejaba la realidad también en Estados Unidos, que estaba contra la Unión Soviética. Eso reflejaba ese contexto histórico que estaba viviendo la iglesia, al menos en América, tanto en Norteamérica con Rusia y todas las películas que sacaban y todo eso, y en Latinoamérica que teníamos guerras civiles. Después de los 90 y el surgimiento de Hillsong, que es de Australia, salieron todo, era de amor, 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 porque claro, Occidente pasó por muchos años que no sufrió una guerra. Ahora que está pasando la guerra después de que entró la guerra de Bosnia-Herzegovina y después ahora con lo de Rusia con Ucrania, ya están cambiando de vuelta. O sea, que estamos viendo en otro contexto. Entonces, ese contexto vemos en nuestras canciones reflejado. Aunque las canciones que puse anteriormente, las que hace Vero, no sé qué reflejan, sí o no sé qué refleja la música que hace Vero. Yo aún no me he puesto a pensar en eso. Pero las canciones que son famosas No, y todo o eso. sea, están todas, bueno, de esas justo que pusiste no, pero la mayoría están elaboradas, tienen una teología detrás, tienen una Ujú, coherencia interna. Si uno ujú, se las pone a ver y tienen versículos de referencia. mm. Justo las que pusiste, no, si vas a ver los títulos de cuáles eran. Hay una que no puse incluso, que era de Bueno, falsos profetas, esa no la sí, bueno, puse. entonces ahí pones otras que ahí la próxima vez, lo voy a poner. Pastor Pero el Joel, punto es este. ¿Ah? Palabra en Acción, incluso Marcos Barrientos tiene una canción que habla acerca de la guerra, ahora que me pongo a pensar bastante, Mm. bastante. Es como el otro dice, a mis enemigos los pasé, Los los destruí, destruí, los los atravesé, bajo atravesé los bajo pies los del pies. Señor cayeron. No De se Marco levantarán más. Barrientos, Okay. Sí, eh, es cierto, eso lo dice la Biblia en los Salmos, pero estamos viviendo en el nuevo pacto donde se nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. la otra mejilla. En- Ujú, exacto, entonces imagínense, todo esto de hermenéutica afecta cómo nosotros pensamos, cómo hacemos nuestra música. Y eso es lo que cantamos todos los domingos. A mí me encantaba ese coro, me acuerdo. Hasta que un día me acuerdo que Me too. estaba tocando el bajo. Y era pastor ya, pero estaba tocando el bajo. A mis enemigos los alcancé, tum, tum, me acuerdo, los destruí, los atravesé. Y yo decía, ¿y qué estamos cantando? Dije yo, bajo los pies de cayeron, no se levantarán más. Y yo dije, amado estos enemigos, si alguien les pega en la mejilla, da la otra. Eso La no lo milla. oímos cantado tanto como lo otro, ¿o no? Los que van a ver este video, porque Sí, este video sí, sí, sí. sí. Sí, Porque lo otro nosotros somos, pero nos llena, nos nos cuestiona. llena y sí, Señor, soy poderoso, soy guerrero, voy a ganar la batalla. ¿Y cómo ganó Jesús la batalla? Díganmelo ustedes que están oyendo. ¿Cómo Muriendo, la ganó? muriendo, humillándose. Muriendo.
en la cruz venció a los poderes y potestades, dice Los, Colosenses. los expuso públicamente. Los expuso públicamente. En cambio, nosotros no, nosotros queremos destruir, ¿cómo se llama? Subyugar. eh, ¿Me entienden? ¿Me entienden? Pisotear. Porque todo eso, y aquí es donde hago yo también mi crítica, ahora voy a hacer una crítica teológica al dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo le gusta eso. Pero también, ¿dónde surgió el dispensacionalismo? Surgió allá en, ¿cómo se llama? En Inglaterra, y se vino para Estados Unidos, y donde agarró fuerza fue cuando fue la guerra civil de Estados Unidos, que ellos miraban que el fin del mundo, los gringos en ese momento pensaron que el fin del mundo se venía. Entonces, todo esto nos hace a nosotros tomar en cuenta dónde salieron también las creencias, o mejor dicho, para dar un poco, porque dicen, no, el dispensacionalismo es de antes. Bueno, ok, ¿dónde es que tomó fuerza entonces? ¿A dónde? ¿En qué país? ¿En qué situación? ¿Bajo qué circunstancias? Entonces, ya no es solamente ver si el dispensacionalismo, en este caso, que estoy queriendo dar de ejemplo, cita o interpreta bien la Biblia, sino que estoy haciendo una hermenéutica o lo estoy poniendo en un exégesis de dónde salió el pensamiento del dispensacionalismo, que es bien, y es bien interesante porque los que más porfían de que el dispensacionalismo es histórico, que viene de los padres de la iglesia, son usualmente ellos, sus propios historiadores. Pero afuera no hay ese eco, no se oye ese eco afuera, y mucho menos en Europa o en otras partes de los continentes. Es casi siempre gringo. O sea, por eso es que se le dice que fue una invención gringa. Mucha gente objeta todo esto, yo sé, pero cuando se da estos casos históricos, se ve igual como la cosa de la prosperidad. Yo, yo acepto que el Evangelio de Prosperidad salió en Holanda con los calvinistas en el siglo XVII, con el tulip, cuando se empezaron a vender los tulips. Eso fue lo que hizo que se creara ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a Wall Street? ¿Cómo se dice? La banca. La banca. Eso fue lo que inventaron la banca en Holanda. Pero ¿quién lo perfeccionó? Los calvinistas en el siglo XIX y XX en Estados Unidos. O sea, que uno puede ver cuando se estudian ciertos movimientos, sí, es anterior, sí, quizás hubo ciertas cosas, pero se perfeccionó en otro lado. Y eso es lo que tenemos ahora. Así que eso, bueno, pero todo eso yo lo sé, o esa disciplina yo la sé por la hermenéutica. Me fuerzan a pensar a mí, no solamente en lo que es la Biblia, sino también en otros, ¿cómo se llama?, en otras áreas. Paso 3. Para servir a Dios, efectivamente debemos fortalecernos en su presencia y obedecer su palabra sin cesar. Para servir, está el principio 3. El principio 3 es, ¿cuál es el principio teológico? O sea, el principio teológico es que debemos servir a Dios y fortalecernos en su presencia y obedecer su palabra. Pero parte de la palabra que se le dijo a Josué fue de matar a todos sus enemigos, pero nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que decir lo que Jesús dice, que es palabra de Dios también. Y aquí es donde entran bastantes cosas, bastantes, ¿cómo podría decir? Cuestiones. Paso 4, aplicación, buscar fortaleza en la oración ante un nuevo ministerio, meditar en la palabra diariamente. Bueno, ahí van a ver ustedes ejemplo. Ok. Entonces, y aquí están los deberes, el deber que los deberes que en marco, el primero sección, el marco teórico, y aquí donde dice lo que vamos a estar viendo ahí, deberes capítulos, describe los 4 pasos de recorrido interpretativo. Y esto a mí me gustaría que lo hicieran, fíjense. Me gustaría que lo hicieran simplemente la próxima vez cuando nos reunamos, siquiera unos 5 o 8 minutos a hablar. Si ustedes tomaron alguno de estos, ya después yo voy a asignar que hagan todos esto. Describe los 4 pasos del recorrido interpretativo, cuáles son las directrices para el desarrollo de los principios teológicos o cuáles son las diferencias que determinan la anchura del río al cruzar. Y esto es bueno que lo hagan porque así se les va a quedar más
todo esto en la mente. Eso es todo lo de esto aquí. Que no solamente ver el video, sino que también asimilar lo que está viendo en el video. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Hice un curso con Luis Joel. Sí, pero ¿te acordás que hiciste? Y te acordás lo que hiciste. Y yo sé que al principio quizás uno no se acuerda, que cuando uno vaya después ya la mente se va acordando. Pero es bien importante para mí, porque yo veo que muchas personas toman cursos con otras personas, amigos a veces, pero pero cuando yo los empiezo a cuestionar mira, no vimos eso, o no me acuerdo, ¿y qué pasó? Es que lo que pasa es que simplemente solo nos hablaba por medio de la cámara. No, por eso es que aquí, ya al final voy a hablar de esto, aquí se les va a requerir a aquellos que quieran aprender, a aquellos que quieran aprender más de la disciplina, se les va a requerir leer uno de los 3 artículos que ya lo pudieron haber visto aquí en Google Class. Ya ahí están los 3 artículos, pueden agarrar uno y también ahí están no me acuerdo las diferentes ensayos que les he sugerido que hagan, que son, y esta vez lo hice más grande aún, son 5 ensayos, 5 temas que ustedes pueden tomar. Entonces, parte de eso está reflejado también en las lecturas, así que ustedes pueden tomar provecho de eso. Entonces, la cosa es que ustedes estudian eso y ya lo tienen más claro. Ok, aquí está Jorge Alberto. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a seguir el próximo. Aquí está. Entonces, este es el capítulo ya 2. Viene eso como papilla, lectura superficial, carne, alimento sólido. Y aquí es lo de siempre. McDonald's o lo que hace mi esposa. Lo que hace mi esposa, yo lo tengo que reconocer, no la ayudo siempre. Pero toma tiempo, toma hora y media para hacer la comida. Ayer nos hizo carbonada, que es carne molida al estilo chileno en sopa. Tiene que cortar todas las cosas. Y eso es nutritivo, pero toma tiempo. En cambio, la comida chatarra, voy a los 5 minutos ya me tienen todo listo, o a los 3 hay veces. Es bien tremendo, porque ya lo tienen todo listo. Entonces, eso es el cambio de dieta. Mucha gente ha crecido con pura lectura superficial. Y cuando se topan con un alimento sólido, lo tratan de creído, lo tratan de engreído, lo tratan de orgulloso. ¿Pero por qué? Porque yo quiero entender el texto. No, pero nosotros solamente queremos la aplicación. Pero es como que si yo le quiera dar a mi hijo, usando todas estas ilustraciones, toma el pedazo de carne al niño que no tiene dientes. No puede hacer eso. No, es inhumano. Entonces el niño se le tiene que dar nutrición para que le nazcan las encías. Me acuerdo cuando mis hijos todos, y yo también fui así, todos fuimos así, que andamos mordiendo todo porque las encías le están saliendo los dientes y todo eso. Pero esa es parte del desarrollo. Pero hay gente que no quiere que le duelan las encías, no quieren es que esto es muy difícil, hermano. Sí, pero ¿cómo es que entonces querés entender la Biblia si no lees? Así que hay que conformarse con la papilla bíblica. El verdadero oro exige excavar profundamente para encontrar alimento sólido. Y a mí me gusta la ilustración que da en la página 47, en el 1, 2, 3, en el cuarto, en medio del cuarto párrafo dice: no podemos entrar en la mina como el que va de paseo, escarbar un poco como el que no quiere la cosa y pretender que ya tenemos todo lo que esta nos ofrece. Hay gente que cree que sabe mucho y quizás se mueven en un ambiente donde, wow, este hermano sabe mucho, pero se topan con alguien que quizás sabe un poco más, porque como dicen, siempre hay un pez más grande, y empieza a cuestionarlo y no le gusta. Y lo que hace, y esto estoy casi un testimonio, y lo que hacen es que ese hombre es creído, que ese hombre cree que se la sabe todas. Yo por eso no puedo ir a ninguna iglesia de habla hispana aquí, porque los de habla hispana, los pastores no tienen formación, y yo cuando he aparecido, tengo años de no ir de iglesia hispana, me ven como como un peligro, porque la gente, como me conocen, me empiezan a preguntar cosas, y como el otro no sabe, entonces, y la gente es mala también, a veces, la gente solo quieren demostrar que el pastor no sabe.
Y yo tengo que ser muy cuidadoso, muy diplomático, porque son hermanos. Hay pastores que a mí me conocen de la edad de 18 años. Entonces, ellos ya son ancianos, 70 años y todo así. Entonces, yo tengo que tener respeto. Cuando fui joven no tenía respeto, por serles sincero, no tenía tanto respeto. Ahora ya es otra cosa. Pero sí, la cosa es esta de que hay gente que no quiso aprender, no quiso. Y yo me acuerdo que no quiso desarrollarse más. Y yo les decía, hermano, lea este libro, lea otro libro. Y hasta el día de hoy, así como ustedes ven que yo doy recomendación de libros, yo era así. A cualquier amigo mío ¿cómo se llama? De que me conoce de los 18 años, aún de los 16 allá en Estados Unidos, yo siempre he recomendado libros. Mira, yo acabo de tener este libro, toma. Siempre ha sido esa mi pasión. Que no solamente quedarme yo con el conocimiento, sino que todos podamos empaparnos con ello. La metáfora de la carta de amor. Yo no sé si Vero alguna le escribió una carta de amor a Fernando o Fernando a Vero. A mí mi esposa me escribía cosas y después me di cuenta que no era ella, sino que era Pablo Neruda, pero bueno, en fin. Sí, acá yo le escribí varias y yo las leo, no sé, yo las leo tanto tiempo después y es como que quise decir acá, no tengo idea qué quise decir en ese momento. No se entendía nada. Ya sí, pero Sí. Fernando sí entendió y por eso se casó con vos, ¿ya viste? No, tampoco entendía. ¿Ah, sí? Pero no sé si. Bueno, entonces, ¿por qué se casaron? ¿Qué se vieron entonces? Mi esposa escribía cosas y lo tengo en un álbum yo, donde tengo, y capaz que la próxima vez lo voy a mostrar. Ya casi no se lee, pero lo tenemos en un álbum donde estamos jóvenes los dos, un álbum que ella lo armó, me acuerdo. Y ella me escribía cosas y yo también no entendía porque era literatura poética de Pablo Neruda. Pero la intención es lo que vale, ¿verdad? Entonces, cuando lee una carta de amor, ¿cómo la lee? Me dijo, querido, O cuando también en las canciones, también uno hace énfasis en las canciones lo que tiene, ¿verdad? En ciertas palabras. Pero el objetivo es analizar el texto con la misma minuciosidad que la de Sherlock Holmes. Observaría la escena de un crimen. Observar sin interpretar todavía qué es lo que dice. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo detrás de las palabras? ¿Por qué me dijo esas cosas? ¿Por qué me dijo que sus ojos son bonitos? Lo que a mí me enamoró de mi esposa, cuando no está enamorado de ella, la primera vez que la vi, y yo solamente estaba en un grupo de oración, de estudio bíblico, mejor dicho, un miércoles. Yo me acuerdo que fue un miércoles porque es el día que siempre, hasta el día de hoy, aquellos que siguen mis estudios en inglés, el miércoles que hago el estudio, porque eso desde siempre lo he hecho, desde que era niño. Entonces, el miércoles, era un miércoles, me acuerdo, y la vi, y me gustó cómo leyó la Biblia, con el acento chileno que le puso y todo eso, pero yo nunca lo había oído. Entonces eso fue la primera cosa que me hizo ver a mi esposa, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando leemos? ¿Cómo leer una carta de amor? Las características, hay que ver repetición de palabras, los contrastes, los listados, causas y efectos, figuras retóricas, esto lo vamos a ir diciendo, aquellos que se leyeron el capítulo 2 ya saben eso, conjunciones, verbos y pronombres. Entonces, ¿qué buscar en las frases palabras repetidas? Por ejemplo, Juan 2:15, 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y miren lo que hacen, miren lo que está haciendo aquí. Padre, amor, mundo, mundo, mundo. Améis, ama, amor. Hay palabras que se están repitiendo. Mundo, mundo, mundo. Améis, ama, amor. Entonces, ¿por qué se entiende que se está haciendo un énfasis en algo? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que el mundo es puesto como algo malo. Y no hay que amarlo. Porque si uno ama al mundo, no hay amor del Padre en él. Entonces el amor está, si uno está amando al mundo, entonces el amor que viene de arriba, del Padre, no está en uno. Ese es el problema. Según de Corintios 1:3-7, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Y una cosa de que me llama la atención también en Judas
hace bastante énfasis en una palabrita. En una palabrita dice, ¿dónde está? Dice, para nosotros nos acordamos, dice, hay relaciones que dice la carne, dice, para ejecutar juicio sobre todo, 1.15, para ejecutar juicio sobre todos los impíos, de todas las, sí, de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de las ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Miren, ¿cuántas veces lo dice en un versículo? 1.15, pero eso en un capítulo. ¿Verdad? Para ejecutar juicio sobre todo y para condenar a todos los 4 impíos veces. y de todas sus obras de impiedad y que han hecho impíamente y que todas las cosas ofensivas de pecadores impíos dijeron contra él. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué tanto le está agarrando contra los impíos y la impiedad? ¿Verdad? Entonces uno tiene que tomar eso en cuenta. Eso enriquece, si es uno predicador, enriquece lo que uno está hablando en frente de la gente. Porque uno va a llevar a la gente a ver lo que el escritor, o en este caso Judas, y en este caso también Juan, Corintios, Juan y Pablo están haciendo. Ellos están haciendo un énfasis. Porque nosotros, ¿cuánta gente no necesita ser consolada? Ahorita en Polonia está llegando bastante gente ucraniana que está necesitando ser consolada por lo que está pasando en la guerra. Y Amén. también, yo no voy a negar también, los rusos también, porque los rusos están perdiendo, ya han perdido 1,5 millones de personas en esa guerra. Los rusos son los que están perdiendo más gente. También ellos son seres humanos, necesitan ser consolados. Y ojalá que el problema en Rusia es que la iglesia ortodoxa ve esa guerra como una cruzada de ellos también. Ese es el problema ahorita con todo esto. Por eso es que Leo XIV está criticando todo eso. No está tomando lados de guerra ni nada de eso, porque en Rusia eso es lo que está pasando. Entonces, la gente necesita consolación. No hay que amar al mundo. Lo está poniendo. Y otra búsqueda del 30% que dice el Padre, incorruptible y corruptible, 1 Corintios, hay otros ejemplos que se dan aquí en el libro. Entonces hay que ver esas palabras. 15, 50, 54, lo incorruptible se vestirá de incorruptible porque lo corruptible va a pasar. Hace bastantes cosas. Y esto de permanecer también, Juan 15, 1, 10. Y este es un texto que, ¿por qué se nos dice que tenemos que permanecer? Jesús, que tenemos que permanecer en Él y todo eso. ¿Por qué? Porque el libre albedrío, las implicaciones teológicas de lo que Jesús está diciendo ahí. No es que no existe libre albedrío, eso antes de venir todo está predeterminado. Pero entonces, ¿por qué Jesús está hablando así? ¿Verdad? Eso viene del determinismo después de Jesús. ¿Qué buscar? 2 contrastes y 3 comparaciones. Y esto a mí me gusta bastante, los contrastes. Diferencias. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. También está el ejemplo de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero, oigan, pero, vamos a ver por último lo que es una de las cosas que el libro llama la atención. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Muerte, vida eterna. Juan 5:7, contrasta entre luz y las tinieblas. Y eso es bien de Juan con respecto a eso. Pero me gustaría decir más acerca de los contrastes también. Dice en Efesios 5:8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y por eso es que cuando dice, nosotros estamos muertos al pecado, estamos muertos como Lázaro, por ejemplo. Lázaro no andaba. No andaba, ¿cómo se llama? No se movía. Vamos a ver. Aquí. Quiero citarlos porque las personas que hablan acerca de todo esto, por lo visto, no han pensado muy bien. En español no me sale. Vamos a ver si lo encuentro en inglés.
Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Em, aquí está. Vamos a ver, yo quiero versículo bíblico. Cuando dice que nosotros caminamos en pecado. Vamos a ver, aquí está. Romanos 6.1. Dice, Romanos 6.1 dice en español, porque yo lo quiero en español. En español, Romanos 6.1 dice así. Amén. Vamos a ver, porque mucha gente dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Oiga, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? No, eso no es no es tanto lo que yo quiero decir. Porque aquellos que estamos en pecado, estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero ¿estamos muertos en qué? Estamos muertos practicando pecados. Ese es mi punto, si alguien me puede ayudar con el versículo. Esta no es parte de la clase, simplemente son los pensamientos que me vienen cuando estamos hablando. ¿Eso no es Efesios, pastor? Sí, en Efesios está uno, pero si lo encontrás, te lo voy a agradecer. Claro, Pero perfecto. cuando los calvinistas dicen, Lázaro estaba muerto, pero Lázaro ya ni pecaba. Lázaro ya no pecaba. Entonces, la hermenéutica que ellos están usando es mala, porque primero, esa es La esa encontré, es la pastor. lectura teológica que están sacando ellos del texto, pero es lo que Jesús dio a entender. No, Jesús dio a entender otra cosa. Entonces, están imponiendo una lectura de ellos, Baruch. Sí, pastor. Efesios 2.1 es, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la... Anduvisteis. Ahí está la cosa, ahí Anduvisteis está. en otro Entonces, tiempo. ¿cómo se puede aplicar esto a Lázaro si Lázaro no andaba? Lázaro estaba muerto totalmente. Entonces, ahí es donde podemos ver de que no es congruente, y por eso es que ningún calvinista de verdad va a andar diciendo lo que muchos calvinistas latinoamericanos andan diciendo, porque son enseñados por calvinistas que no son calvinistas tampoco. O sea, como lo que siempre he repetido yo, para mí esa gente no es calvinista, para mí esa gente son aficionados al calvinismo y no tiene repercusiones. No entienden las repercusiones que están, no he entendido, porque de vuelta, léeme por favor de vuelta el texto. Dice la palabra del Señor, el verso 2, en los 1 y 2 o solo 2. Unidos, sí. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la Anduvisteis. corriente de este mundo. Ok, entonces, eran muertos que andaban andando. Y iba a decir, no, es que estás, ¿cómo se llama? Estás malinterpretando el texto o no estás entendiendo nuestro punto. No, yo lo que entiendo es de que ustedes están usando el texto donde habla de que Lázaro está muerto y no se está moviendo, no sabe ni lo que está pasando, porque ya no tiene las facultades, y están usando ese versículo para decir que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero no es como ustedes dicen, porque estos muertos en delitos y pecados andan haciendo pecados. Están activos, no son como Lázaro. Lázaro ya no estaba activo. Y yo creo que eso es sentido común. Pero mucha gente no ve esos contrastes o esas comparaciones que hacen que no razonan dentro de la Escritura. Yo no sé, ¿algún otro podría decir algo? ¿O algún calvinista que esté aquí? Y como digo, los calvinistas que yo conozco, los verdaderos, ellos no hacen esas comparaciones. Esos contrastes. Bueno, ahora una comparación. Y eso es una que entramos en la comparación. Proverbios 25:26. Como manantial hollado y pozo contaminado es el justo que cede ante el impío. Esa es una comparación. O Isaías 40, los que esperan en Jehová se remontarán con alas como las águilas. Esa es una comparación. ¿Le van a salir águilas a algunos de nosotros porque, ¿cómo se llama? Porque confiamos en el Señor? No. Pero estándonos que nos vamos a renovar como las águilas. Y este es uno de los coritos que cantábamos cuando yo era un niño. Bastante lo cantamos. Otra comparación que me gustó, quiero ver si lo hace aquí. No. Que me gustó fue lo que dice en Santiago 3 al 6, en la página 53. Y está dando las páginas para que ustedes vayan y lean, porque todo esto es lo que yo leo, porque yo lo he subrayado, porque me llamó la atención. ¿Santiago qué verso?
Santiago 3, del versículo 3 al 6, pero aquí lo tengo, el libro lo pone. El libro lo pone. Se compara la lengua con tres cosas diferentes. ¿Cuáles son? La lengua son tres cosas. Jesús se comparó con puerta, se comparó con pan, se comparó con camino. Jesús no es nada de eso, pero él se compara también. Por eso, este es mi pan, este es mi carne, este es mi sangre. Él está comparando. Y aún creían que estaba hablando de canibalismo los líderes del pueblo, ¿se recuerdan? Y Jesús claramente no está hablando de eso, pero está hablando algo teológico. Bueno, dice, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que no obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves. Oiga, ya ve la primera comparación. Las naves, aunque son grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. A veces nos dan fuego en la lengua. No, ustedes saben eso. En Salvador así le dicen, no sé si en otro país, no es probable que sí, que a uno le pega algo en la lengua y le dicen fuego. ¿Y cómo se quita eso? Mi mamá me lo quitaba con sal en la lengua. Un mundo de iniquidad. ¡Wow! La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Dios mío, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué dice más el texto después? Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Tremendo, tremendo el poder de la lengua. Tremendo el poder de la lengua. Vamos a ver aquí. Sí. Ok, no hay problema. Que te vaya bien. Está bien. Entonces, y ya vamos a terminar también. Ahora, listados. En Juan 2:16, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. El Gálatas es los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Las obras de la carne y los frutos del espíritu. Eso es otro listado que es buenísimo tomarlos en cuenta. Y Gálatas 5:22 y las obras de la carne. Ahí está Gálatas 19:29. Entonces, hay que ver los listados. Y causa y efecto. Esa es otra cosa. Causa y efecto. Proverbios 16, ¿qué es lo que cuando leemos la Biblia, qué es lo que dice que va a pasar? Que hay veces no pasa. En Proverbios dice que si alguien hace una cosa, esto va a pasar. Digamos, enseña al niño en su camino y se va a quedar y siempre va a estar en el camino. O sea, ¿cómo se enseña al niño en su camino y la senda? ¿Cómo se dice ese verso? Vamos a ver. Aún siendo grande no se apartará del camino. Sí. ¿Pasa eso? ¿Pasa eso siempre? De Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Lo voy a leer para leerlo totalmente. Gracias, Fernando. Proverbios 22. Porque a veces me acuerdo cómo se dice en inglés y en español. A veces por eso no lo encuentro, porque no me acuerdo cómo se dice en español. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Y qué pasa con todos los que se apartan? ¿Qué pasa con todos los que se apartan? Mi hija más grande no quiere ir. Me dice que ella cree, pero ella, por lo que nos pasó en la iglesia, dice que ella no puede creer que la gente sea buena o que la gente crea a Dios de verdad. Entonces, Proverbios 15:1, causa suave respuesta, causa palabra hiriente. Esto en Proverbios es bien... Me acuerdo que me lo dijo un pastor, el pastor que me casó, que hizo la ceremonia. Él fue el que me dijo eso, el primero. Yo tenía 17 años cuando me dijo la cosa. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero hay gente ahora de que que ni hablándole blando, siempre están enojados, ¿verdad? Bueno, Romanos 12:12.
causa renovación de la mente. Hay que renovar la mente. Y el efecto es comprobar cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que mucha gente no puede comprobar lo que... Y estos son prédicas hechas, ya, ahí están. Por eso es que no podemos comprobar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos renovados nuestra mente. Juan 3:16, causa, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el efecto? Que dio a su Hijo unigénito. Ahí están las cosas. Y ahí está, a ver también Salmo 6:23, Salmo 13:6, Colosenses 3:1. Entonces, de causa y efecto. Ok, figuras retóricas. Imágenes en las que la palabra se usan como un sentido distinto del normal y literal. Por eso es que está la cosa. Nosotros creemos en el ¿cómo se llama? En la interpretación literal de la Biblia. No creemos en la interpretación literal de la Biblia. Porque la interpretación literal de la Biblia quiere decir de que vamos a agarrar a los géneros literarios en serio. Eso es lo que quiere decir. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero la Biblia, como dije, yo la abro y no sale luz de esto. Yo estoy en lo oscuro porque literalmente creo lo que dice la Biblia. Pero no es literalmente lo que está diciendo. En otros casos sí es literalmente, en el caso de la resurrección de Jesús. No es una metáfora, no es que se inventaron. Por eso es que Pablo dice, si Cristo no es resucitado, vana nuestra fe. Y somos hallados mentirosos y los más desdichados de todos los hombres. Por eso es que los 4 evangelios tienen la resurrección. Porque eso es literal. No es una interpretación teológica, como dicen muchos, que Cristo resucitó en los corazones de Giza Bermesh, judío. Claro, él fue católico, pero después se dio cuenta que es judío, entonces se volvió al judaísmo. Y él siempre dice en sus libros que Jesús resucitó en el corazón de ellos. No, para ellos resucitó de los muertos, estuvo en una tumba y fue sacado de la tumba. Bueno, él se salió, literalmente. Ahí sí podemos leer, ahí el Evangelio en esa parte no es literatura apocalíptica, no es parábola. En esa parte los evangelistas están narrando un evento histórico. Por eso tenemos dentro de cómo se llama, y volviendo al cómo se llama, a lo de cómo se llama, a las cartas de amor. En una carta de amor pueden haber muchos géneros literarios. Por ejemplo, el de saludo, el epistolar. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que mi mamá en estos días salió para otra ciudad, va a estar ahí tantos días y va a regresar tal cosa. Entonces, todo eso eso ya es literatura histórica. Le está diciendo cosas que está pasando. Mi amor, mi corazón ha estado palpitando cada día por ti. Ahí entra la poesía. Y al final, ¿qué dice? Espero que te encuentres bien. Salúdame a tu familia y espero verte pronto. De vuelta termina con la literatura epistolar. Aún en una carta que nosotros podemos escribir a un ser querido, pueden haber muchos genres, muchos géneros literarios. La Biblia es igual. Los evangelios son igual. Por eso es que toda esta gente que hacen videos de TikTok y que critican a la Biblia, y yo les pregunto siempre, ¿y vos no haces eso en la vida? Y nunca me responden. En realidad, nunca me responden, porque saben que es cierto. Porque se dan cuenta de su error, pero como ellos la verdad no les interesa. Lo que les interesa es destruir el cristianismo según ellos. Pero cuando uno les habla de su vida cotidiana, que hacen lo mismo, pero la Biblia no la dejan que haga eso. Y la Biblia es un libro escrito por hombres, inspirado por Dios, pero para nosotros. Así que el Salmo 119, Mateo 23, 27 dice, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Pero no eran sepulcros, pero son semejantes. Y aquí está Lucas 13, 34. Como a la gallina sus pollitos debajo de sus alas. Protección maternal. Así el Señor se proyecta. El Señor no es mujer, el Señor no es gallina, pero Él agarra eso y se proyecta
para que la gente entienda, para que la gente tenga una visión en su mente de lo que él está hablando. Por eso es de cuando la gente dice, yo agarro la Biblia literalmente. Mentira, no, porque entonces vos crees que Dios es gallina. No, bueno, entonces, pero es que, ¿entiendes? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Isaías dice, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por sus caminos, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Eso es una retórica fuerte. Que eso, el punto es que nosotros somos ovejas descarriadas. Bueno, y aquí está el otro pasaje con imágenes vivas, son Isaías 40:31, las águilas que ya lo hemos dicho antes, el Salmo 18:2, roca y fortaleza, el Señor es mi roca. Yo me acuerdo que esto lo hizo un, ¿cómo se llama? Un conocido mío, no puede ser amigo porque ya tengo tiempo de no verlo, pero él hizo un corito que se llama roca mía, escudo mío, en ti yo confiaré. Y tú me ayudarás. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Tu gloria me darás, algo así. Pero es que cuando uno dice que el Señor es su roca es porque uno está seguro donde está parado. Pero el Señor no es una roca. El Señor es la roca de salvación. El Señor es la roca de donde salió el agua también. La roca que lo seguía era Cristo. Pero Jesús no era roca. Más ahora que he visto esa película que se llama Proyecto Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo. La fui a ver con mi hijo a IMAX. Y que el alienígena, el extraterrestre es una roca, es un pedazo de roca con patas. El Señor no es eso. Pero se quiere dar, se quiere proyectar un pensamiento de lo que es. Ya vamos terminando. Conjunciones. Esto es extremadamente importante. Conjunctions, esto en inglés, y que es como se llama en griego. Pero eso les digo. Mucha gente, esta es crítica, estoy leyendo esto y estoy criticando todo, ¿verdad? Lo siento mucho. Mucha gente que dice que enseñan griego, que saben griego, usualmente son autodidactas. Hay veces que llegan a conclusiones que ni en español están. A mí lo que me gusta de Gary Chogren es que decía, cierto, el griego es importante y el hebreo en mi caso también, pero esta es la palabra de Dios. Ustedes tienen aquí lo suficiente para entender. Pueden hacer exégesis del texto también, usando diferentes manuscritos, claro, en diferentes Biblias, porque esta es la Biblia de las Américas, está la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, está la Reina Valera, la 77, la del 2015, está la nueva traducción viviente, está la Biblia Dios habla hoy, etcétera, etcétera. Porque lo mismo encontramos también en el texto griego. En el texto griego también tenemos un sinfín de variaciones. Entonces, tenemos en español muchas otras Biblias. Entonces, muchos de los que dicen que saben griego y todo eso, no toman ni en cuenta nada, ni las variaciones ni en español. Y por eso cuando lo ponen en inglés, el texto dice tal cosa. Yo digo, no, el texto hay variantes. Y ahí es donde topan, porque ellos nunca han estudiado eso. Eso no saben lo que la variante es. Entonces, porque no saben ni leer el aparato crítico. Eso es un problema ya de la gente. Bueno. Entonces, las conjunciones son importantísimas porque son las que nos dicen qué es lo que está pasando en el texto. Dice, el concepto, si el texto es una casa de ladrillos, las conjunciones y, pero, por tanto, puesto que son el mortero que conecta las ideas. Ignorarlas derrumba el significado. El pero es un contraste y está Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es, pero aquí está contrastando la muerte, es vida eterna. También, por tanto, así que, y esto lo encontramos en la Biblia, Hebreos 12:1, por tanto, despojémonos, conecta todo. Y Romanos 12:1 es donde quiero yo comentar más acerca de esto. Romanos 12:1 dice un ejemplo de un antecedente difícil de encontrar. Aquí los escritores no van a decir una cosa, porque esto es un libro de introducción, acuérdense. Y eso es lo que quiere decir. Este libro de introducción lo elegí antes del de Gordon Fee, porque esto es un poco más avanzado.
El de Gordo fui más que todo para, digamos, una escuela dominical avanzada. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis por consiguiente. ¿Qué por consiguiente de qué? ¿Por qué? Porque dice la expresión por consiguiente con la que se inicia Romanos 12 conecta este versículo con los 11 capítulos anteriores. Ok, mucha gente no cree eso. Mucha gente cree de que capítulos 9 al 11 es una sección de, porque nosotros decimos capítulos, pero es una sección que la metieron en medio, que la metieron en medio de Romanos. Porque si usted está leyendo el capítulo 8 y se va al 12 inmediatamente, no hay quiebra de pensamiento. No hay quiebra de pensamiento. Está siguiendo el ¿cómo se llama? El pensamiento muy, muy... no, o sea, uno pudiera seguir leyendo la carta como que sin nada. Eso, y mucha gente piensa que eso es por consiguiente. Eso es lo que está hablando, consiguiente del capítulo 8 para atrás. Aquí los autores están diciendo que está hablando de los 11 capítulos anteriores. Otros no creen eso. ¿Verdad? Entonces, el otro texto que él da es Hebreos 12:1, dice, por tanto, o sea, que estas palabras existen en la Biblia, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto es bien tremendo. Hebreos 12:1 acaba de citar a todos los héroes de la fe de Hebreos 11. Dice por eso, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los testigos estos, todos los que están mencionados en Hebreos 11. Entonces, así es que estamos leyendo el texto. También ver Colosenses 3:2, 2 Timoteo 1:7, Génesis 6:8. Verbos y pronombres. Ya con esto ya estamos terminando. Vamos a ver. Sí. Bueno, está los deberes, porque hay más deberes aquí. Pero buscar verbos y pronombres. Los verbos, y esto se hace bastante énfasis. ¿Qué clase de verbo se utiliza? ¿Está en tiempo pasado, presente o futuro? Fui, voy, iré. Este es tiempo pasado, futuro. Tiempo pasado, presente, o el preterito, el pasado, ¿eh? Presente el presente sería el infinito y el futuro sería ¿cómo sería? El imperfecto. Porque hay otras formas de decirle a los verbos también. En griego, en hebreo, el imperfecto. El imperfecto es el futuro. Ok, bueno, en fin. Fui, voy, iré. Expresa quizá una idea progresiva, es decir, una acción continua. Me dirigía, me dirijo, me dirigiré. Es un imperativo. Id. Todo esto es bien importante tomar, y vuelvo a recalcar, cuando uno predica, cuando uno está enseñando, voz activa versus pasiva. Bueno, los imperativos de Efesios 4:2-3, soportándoos, esforzándoos, mandamiento de Dios. Voz activa y pasiva. Separa lo que Dios hace pasiva para nosotros con lo que nosotros hacemos activa. Efesios 1:11. Fuimos escogidos. Nosotros fuimos, no nos escogimos nosotros solos. Fuimos escogidos, algo pasivo. Habiendo sido predestinados, otra vez pasivo, según el propósito de aquel que obra. Ahí es activo. Dios está obrando. Nosotros, la iglesia, el propósito de nuestra iglesia. Entonces, los verbos, si son pasivos o activos o imperativos, eso es importante. Y por eso les digo, yo no sé tanto, yo creo que no sé mucho de gramática como a ustedes que están viendo este video, quizás que han estado en Latinoamérica, que han estudiado y todo esto, pero muchos de los que yo veo que están exponiendo la Biblia no toman en cuenta todo esto, no toman los verbos, que es imperativo, es un mandato del Señor. Por eso les digo, el salto hermenéutico, saludaos unos a otros con ósculo santo.
Lo vamos a hacer en Latinoamérica. En Argentina yo sé que algunos hombres se dan un beso. Pero en El Salvador eso sería, pero visto, avisa, diría. En México, ahí en Monterrey, cuidado, avisa, ¿qué pasa? Mm. Sabemos que hay unos cuantos que andan tratando de normalizar eso. Pero ¿qué hacemos entonces con el mandato? Porque es un mandato en Romanos, saludados unos a otros con ósculo santo. Santo, no con un ósculo solamente, tiene que ser santo. Porque ¿cómo voy a yo darle un ósculo santo a una hermana que no es mi esposa? Yo no, a mí no me gusta besar a las hermanas. No, en la mejilla, no, yo siempre doy la mano. Hay gente que sí. Pero calificándolo que sea un ósculo santo, ahí ya se entiende que no puede ser algo desenfrenado. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hermenéuticamente justificar algo así? Pero eso es un imperativo. ¿Cómo lo hacemos nosotros los hombres? Entonces, los verbos son importantísimos. No los podemos pasar por alto. Tenemos que tomar cuenta si son pasivos o activos. Y pasado, presente o futuro. Todo eso. Bueno, yo no sé si hablar más de gramática, pero eso es lo que tenemos. Y los pronombres, la identidad. Identifica el antecedente. ¿A quién se refiere nuestro y nos? Bendito sea el Dios que nos. ¿Y el nos quién es? A nosotros. Pero ¿quién también es el que está hablando? ¿Quién es el bendito aquí? Dios. Pero que nos ha bendecido con toda bendición. O sea que los pronombres. El pronombre es todo aquello que, ¿cómo se llama? Que eso de nos, nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para saber a quién se está refiriendo el texto. No a cualquier otra cosa. Bueno. Entonces, ejemplo, Romanos. Y aquí está este es lo que tenemos ahí. Hermanos, repetición. Ahí está. Por siguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, conjunción. Aquí hay una conjunción, por consiguiente, hermanos. Cuerpo con sacrificio vivo. Dios de vuelta aquí, ¿verdad? Dios aquí también en el... yo no sé si usted también no está donde estoy moviendo el mouse. Dios dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformamos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. En este caso, en esta lectura, yo quiero enfatizar Dios, Dios, Dios. ¿Ok? Ahora, a nosotros, ¿qué nos llama? Que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Presentéis. Y no os adaptéis. Verifiquéis. Transformaos. Todas estas palabras que está diciendo. Cosas que nosotros tenemos que hacer. Como sacrificio santo y aceptable a Dios. Contraste comparativo, imperativo, negativo. Figura retórica. Como sacrificio. Nosotros no es que nos estamos quemando, ¿verdad? Nosotros no estamos siendo inmolados, no, pero que presentáis vuestros cuerpos como. No presentáis tus cuerpos en sacrificio, no, como sacrificio. Vivo y santo. Sacrificio vivo, no es sacrificio muerto, no que ya inmolado, no, santo, aceptable a Dios. Y no os adaptéis, contraste negativo, vuelta, a este mundo, sino transformados mediante, ahí está la canción, transformados mediante hasta la causa de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, ahí están las listas de vuelta. Lo bueno, aceptable y perfecto. Hay una lista ahí. Bueno, aceptable y perfecto. Así que la idea es de agarrar un texto, anotar la mayor cantidad de detalles posibles de los 7 pasos que hemos dicho en este segundo capítulo, y hay que profundizar en eso. Y ahí es donde uno se envuelve en todo el texto y va entendiendo mucho. Y ahí están los deberes, que esto después lo vamos a ver. ¿Ok? Ustedes, si no tienen el libro, los deberes capaz que los subo en, ¿cómo se llama? Lo subo ahí a la plataforma para que ustedes puedan tomar
provecho de ello, porque ¿cómo se llama? Porque, como les digo, mi intención no es solamente hablarles a ustedes de algo, de que vean el video y ahí murió todo, no. Mi intención es de que ustedes también aprendan a hacer esto, que ustedes puedan ser hábiles y diestros en cómo interpretar. Y dicho sea de paso, también quiero que, como el primer video de siempre de los cursos lo pongo en público, quiero hacerle propaganda a Vero, que ella está llevando un estudio de Lucas. Entonces, ustedes quieren oír acerca de cómo poner parte de todo esto en práctica, Vero lo va a estar haciendo. Así que, ok, mis hermanos, vamos a ver aquí, vamos a ver cómo se pone toda la gente. Porque aún quiero hablar. No, porque aquí habemos más de 4, pero vamos a ver, uno, no te veo, Jorge. ¿Cómo se pone más gente? Vamos a ver aquí. No. ¿Cómo se pone más gente? Vamos a ver. Nuevo, dice aquí. No, ese no quiero yo. Porque antes salíamos todos. Sí, a ver, ahí está. Sí, pasa que no estaban en el escenario. Ahí están. Ok. Ya, por eso. Jorge, ok, Jorge está ahí. Ok, entonces, para terminar, solo quisiera saltar a lo siguiente. Al sílabo. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, pues yo continúo al sílabo. Ok, vamos a ir al sílabo. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí. Share screen. Ok. Ahí está. Quiero ver. No, eso no es lo que quiero. Remove. Esto es lo que quiero. Ahí está. Ahí está lo estoy hablando del Word. Ok. ¿Qué es lo que quiero yo hacer aquí con esto? Vamos a ver. Bueno, ahí está Luis Jovel, ahí está donde pueden escribir para saber más texto. Ahí está porque la temática que vamos a tener aquí. ¿No se ve? ¿No se ve? Yo lo veo. Sí, ok. Alguien dijo que no se veía. Ok, entonces quiero la temática, todos los que están en el curso lo pueden leer, así que eso no lo voy a leer. Pero aquí en los textos, dado que los temas son variados, los textos y artículos se mencionarán en clase, pero como se ha mencionado, el texto de la clase será hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, segunda edición por Scott Duval y Daniel Hayes, Barcelona, CLIA. Y dicho sea de paso, esto de poner dónde está escrito el libro o dónde está imprimido ya está desapareciendo. Ya SBL ya no recomienda que se ponga ya el lugar. Así que esta va a ser quizá la última vez que lo haga yo, así porque estoy haciendo esas cosas. Bueno, clases de 1 hora, yo me tardé hora y media, porque entré tarde también y también he explicado otras cosas. Método de clase 1 hora con una media hora extra para preguntas y respuestas. O podemos hacer 1 hora y 15 minutos y con 15 minutos de preguntas y respuestas. Evaluación. Atender la clase webinar, 40%. Estoy haciendo lo posible para que todos pasemos. ¿Va? Presentar un trabajo de ensayo de 1000 palabras, eso es el 30%. Y 1000 palabras, ya cuando lleguemos más cerca, lo más fácil es, yo quiero una introducción, un cuerpo, donde se está argumentando lo que la introducción se dice que se va a hacer, y una conclusión, donde se resume todo lo que se ha escrito. Un resumen de 250 palabras de una de las 3 lecturas asignadas, eso es 20%, y hacer tareas semanales, 10%. ¿Ok? El resumen de 250 palabras, todos aquellos que están en la plataforma saben de que ahí hay 3 artículos, y lo vamos a ver ahorita, de que tratan con la hermenéutica y pueden usarlos para su ensayo final. ¿Va? Esquema del curso, el módulo 1, módulo 2, 3, 4 y 5, y ahí están las fechas que estamos haciendo los capítulos, ¿ok? O sea que todos
sea, estamos bien con eso. Y lecturas asignadas. Ahí está. Puig, Armand, definición y desafíos de una hermenéutica bíblica latinoamericana, teología y vida, 59, el 2018. ¿Ok? Entonces, este es un artículo académico en una revista académica. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, como siempre he hecho yo en mis clases, que ustedes se introduzcan a esta clase de literatura. No lo que dice alguien o lo que escribió en un blog, aunque a veces hay blogs que son bien académicos también. En Substack hay blogs muy académicos también. Pero esto es una revista académica, o sea, una revista de un artículo que ha sido revisado por pares y que entonces los pares han visto que merece ser publicada. Entonces aquí está, es el Puig Armand, definición y desafíos de una hermenéutica bíblica latinoamericana, o sea que va a hablar de la realidad latinoamericana, de cómo hacer hermenéutica dentro de Latinoamérica, así como hay una Biblia de estudio de África también. ¿Por qué? Porque estoy diciendo esto, porque los africanos también ven que hay necesidad de estudiar la Biblia de los desafíos de que está en África. Este artículo, definición y desafíos de una hermenéutica bíblica latinoamericana. Entonces, muy importante. Si a usted le interesa, todo lo que me están viendo, excepto por Baruch, que está ahorita allá en, ¿cómo se llama? En Polonia, pero me imagino que todos están en Latinoamérica, la mayoría, y los que lo van a ver diferido, eso les va a interesar. Está Gaitán, Tarcisio Gaitán, métodos de la interpretación de la Biblia. Y este es bueno para ahondar más aún en lo que estamos haciendo. Y Claudio Basevi, influjo de las corrientes teológicas actuales en la interpretación bíblica de la Biblia. Esto es bien importante, yo creo, porque van a ver las influencias y los personajes de que están influyendo a nosotros ahora la interpretación bíblica. Y esto fue escrito con el 85, ahorita me fijé que esto de cuestiones teológicas no he puesto el año, así que lo voy a buscar después y lo voy a amendar. Bueno, ustedes tienen que leer uno de estos tres para ya ir pensando cuál va a ser su ensayo. Esto puede ser, digamos, como la base de su ensayo, y de ahí pueden construir más su ensayo. Pero esto es lo que se requiere de ustedes, de aquellos que quieran hacer este ejercicio, porque esto no es a la fuerza, esto no es una clase de seminario o de universidad, pero haciendo este ejercicio ustedes van a experimentar lo que he experimentado yo también en mis estudios. Hace un resumen de 250 palabras de uno de los tres artículos, el que más le interese. Esa es la idea, es todo. Entonces, ¿cómo es? Una introducción, un cuerpo y una conclusión. Y una conclusión puede ser hasta de 30 palabras. Porque lo que yo quiero ver es que si han comprendido el punto central del artículo. ¿Ok? Y eso se va a entregar el 13 del 5 del 2026. O sea, el otro mes ya. Bueno, y estos son los temas de ensayo. Los temas de ensayo ayudan a ahondar alguna cosa de que ustedes quieran ahondar. Y les he dado 5 y ahora hasta con más información. Tema de ensayo, parte 1, porque cada parte he dado pensé hacer ensayos de cosas que yo quería en mi mente, pero dije, quizás a ustedes les interesa más estudiar el Antiguo Testamento, cómo interpretarlo. Bueno, ahí está la parte 5, la parte 4 o esta parte que estamos estudiando, cómo leer los libros. Entonces quizás les gusta, entonces quieren ahondar más a eso. Cómo leer el libro, herramientas esenciales. Analizan la importancia de la frase de observación minuciosa en el recorrido interpretativo propuesto por los autores. O sea, observación minuciosa en el recorrido interpretativo. Así que ahí usted puede leer parte 2, los contextos, entonces y ahora. Evalúe críticamente el impacto de la comprensión previa y el bagaje cultural. Y esto lo vamos a ver cuando vayamos ya en la parte 2. Frente a la necesidad imperativa de estudiar el contexto histórico, cultural y literario original. Parte 3, significado y la aplicación. El debate hermenéutico sobre quién controla el significado. Y esto a mí, yo hubiera hecho esto, porque en las últimas décadas
se está debatiendo quién es el que está dominando el texto, si es el lector o los autores. Y mucha gente está desechando, o ha desechado, mejor dicho, el concepto de que nosotros podemos llegar a pensar o podemos llegar a saber qué es lo que el autor tenía en mente cuando escribió, porque es imposible. Podemos deducir, o sea, tenemos que cambiar ese modo de pensar. Podemos deducir, pero no podemos saber a cabalidad lo que el autor tenía exactamente en mente, ¿verdad? Si aún con nuestros cónyuges es bien difícil saber lo que mi esposa tenía en mente cuando me dijo, anda a hacer tal cosa y yo voy a hacer tal cosa y regreso, me dice, ¿por qué hiciste eso? Porque eso es lo que me dijiste. No, pero yo no quise decir eso. Bueno, entonces, ¿me entiendes? Entonces, si es bien difícil, aún entre nosotros los esposos, cuán más difícil va a ser con la Biblia. Estoy queriendo poner aquí esto aquí. Con la Biblia va a ser mucho más difícil. Así que tenemos que no pretender que podemos saber a cabalidad el pensamiento del escritor. ¿Ok? La cosa está aquí. Parte 4, el recorrido interpretativo, Nuevo Testamento 4. Cada género literario actúa como un pacto de comunicación con sus propias reglas. Analice cómo estas reglas se aplican a dos géneros distintos del Nuevo Testamento: cartas, evangelio, hechos o apocalipsis. Bueno. Y el parte 5, el recorrido interpretativo, Antiguo Testamento, justifique la necesidad metodológica y teológica del paso 4, cruzar al Nuevo Testamento, al interpretar la literatura del Antiguo Testamento. Escribe un ensayo explicando por qué el creyente contemporáneo no puede aplicar directamente los textos del Antiguo Testamento, como la ley, la narrativa, la poesía, la sabiduría o los profetas, sin pasarlos primero por el filtro del nuevo pacto. O sea que, y un ejemplo que doy aquí yo, y esto siempre, un ejemplo puntual podría ser Jeremías 29, la carta a los exiliados, que se ha aplicado discriminadamente a todos los creyentes fuera de ese contexto. Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes para prosperarte, para todo eso. Voy a leer esa parte. Yo lo he oído esto, leído en muchos, hasta en cómo se llama, en bautizos y todo eso. Yo digo, y que esto no tiene nada que ver. Claro, no le dije nada a la muchacha, porque si no... porque miren, 29 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Y miren cómo empieza este capítulo 29. Se envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes y a los profetas. Habían profetas. Oigan, nos dice muchas cosas solo esto. No solamente Jeremías era el profeta, habían profetas también adentro, ahí en el destierro. Y todo el pueblo. Y esto también me recuerda a mí a Filipenses 1 y 2, a toda la iglesia junto con los obispos y los diáconos. O sea que vayan a leer eso y van a entender. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los principales de Judá y de Jerusalén, y los artífices y los herraderos. Dice, bueno, y sigue, va. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemerías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Y este texto lo está citando una muchacha que tenía como 14 años. Y yo dije, edificad casas y habitadlas. Bueno, tomad mujeres y engendrad hijos y hijas, tomad mujeres para vosotros, hijos, y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas. Oigan, los profetas que están allá, ¿va? Que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Los sueños que sueñan. Suena bien como que sí es ahora, como que sí, ahí no está hablando ahora, ¿no? Porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor.
Pues así dice el Señor, cuando se hayan cumplido Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ok, entonces, imagínense. Y cuando esta muchacha citó ese texto, Dios no le está hablando a ella. Suena bonito, sí, pero no le está hablando a ella. Le está hablando a una gente que ha sido desterrada. Y le está diciendo, cánsense, tengan hijos, hagan casas, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces, ¿me entienden lo importante de la hermenéutica? Bueno, y eso lo espero el 18 de junio. Esa sería la última fecha que vamos a hacer eso. Y para terminar, hay una bibliografía. Los textos primarios son los, ¿cómo se llama? Los textos primarios son los libros que ustedes ven en el video que hice, que ahí están los 5 libros. Yo siempre recomiendo bastante el de Gordon Fee, claro, y estos 5 libros. El de David Dockery, si ustedes sienten que Gordon Fee es muy pesado, David Dockery es menos pesado aún. Grant Goldsworthy parece fácil, pero no es fácil. Es fácil de leerlo, pero los conceptos son tremendos. Esto lo hacen a uno estudiarlo, aún en el máster, en los másteres lo hacen estudiar. El libro de Evangelio y Reino, que es muy difícil de encontrar. Es extremadamente difícil. A mí me lo mandaron a Estados Unidos. Carlos Villanueva, este es de CLIE, y aquí dice, yo puse aquí esto, los que tienen el asterisco son avanzados. Así que el de aquí que estamos usando nosotros es avanzado. Y también el de CLIE es avanzado. El otro, los dos de CLIE son avanzados. Bueno, Craig Kinney, el comentario del contexto cultural de la Biblia, el Nuevo Testamento. Le pongo aquí que es avanzado, yo no diría que es tan avanzado, pero a nivel latinoamericano puede ser que sí. William Klein, Craig Bloomberg, El arte de la interpretación bíblica, historia, método y aplicación, de Salem, publicaciones Kerigma. Este sí es avanzado. Yo quizás diría que es un poquito más avanzado que el que estamos, pero son bastantes. Es otra metodología que es buena, pero preferí este. Un libro que me ayudó mucho cuando estaba más joven era el de R.C. Sproul, Cómo estudiar e interpretar la Biblia, segunda edición, Miami, de Unilit, de Flett, es de la serie Flett. R.C. Sproul, ¿cómo se llaman? Simplemente los estoy poniendo así, capaz que pongo todo esto de cuando ya esté el video, y este video también va a estar disponible en público. Voy a poner todos para que si están interesados puedan comprarlos, y compre con el link que les voy a ofrecer, y ese link ayuda también a mi canal. Y Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, Nashville, Editorial Vida 2025. Este también es una cosa que les va a ayudar mucho para su ensayo. Entonces, después ya más adelante les voy a explicar cómo hacer notas al pie y todo eso si no lo sabe hacer. Y una bibliografía. Estos son, aquí solo agarré, puse, esto no es una bibliografía en sí. Así que tenemos 10 textos para 10 libros para esta clase, para el nivel que estamos haciendo. Yo creo que 10 libros son buenos. Antes ponía hasta 30, pero ya no. Ya no, esta cosa ya no. Y como pueden ver, R.C. Sproul, para aquellos que quieran, para mí, los más fáciles de leer, los más accesibles para leer, serían el de Gordon Fee, el de David Dockery, la lectura eficaz de la Biblia. Para mí sería el mejor como introducción a todo esto. La guía Holman de interpretación bíblica 2004, que ya está viejito, pero vale la pena también. Y aunque R.C. Sproul está aún más antiguo, pero yo creo que son si ustedes no tienen nada de hermenéutica y quizás están encontrando este libro muy difícil, estos serían 3 cosas que pudieran usar. ¿Ok? Ok. Últimas palabras. ¿Alguien quisiera decir algo antes de irse o estamos todos bien? Todos estamos bien. Bueno, entonces yo voy a dar por terminado aquí. Espero que
verlo las próximas semanas. Hay muchos que no pueden estar y por eso es que lo grabo, para que pueda ser grabado. Esto se va a subir a la plataforma, pero como dije, el primero siempre es importante ponerlo para que la gente quizás aún tiene una semana para hacer, y eso siempre pasa. Cuando pongo el video, bastante gente se apunta después. Así que primero Dios pase eso también en esta ocasión. Así que gracias por estar conmigo esta semana. La semana que viene nos vemos. Si están en la plataforma, voy a estar subiendo las tareas. No vamos a hacer todas las tareas, vamos a hacer solo una para que ustedes puedan eh, ejercitarse en esto. Así que diciendo esto, que Dios les bendiga y hasta la próxima clase.